Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y voy a leer 3 versículos, comenzando en el versículo 14. Yo quiero hablar en esta mañana de uno de los atributos de Dios. Y uno de esos atributos está repetido en estos 3 versos 3 veces. Versículo 14, Juan 1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y aquí viene, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y escuche, gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, escuche nuevamente, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La razón por la que yo quería hablar esta mañana acerca de la gracia obedece, como le decía al grupo de ayer, a una pregunta que Oscar Hijo me hizo en Israel. Y él me preguntaba, me decía, mira, he estado en tu congregación un par de veces, y ya mencioné esto ayer, pero muchos no lo oyeron, y vi como en estas 2 ocasiones personas se atrevieron abiertamente a confesar pecados profundos y cosas muy íntimas, cómo Dios ha hecho eso entre ustedes. Y ayer yo comencé a contestar gran parte de esa pregunta, y vimos al final cómo Dios comenzó a hacer algo similar, y yo espero que Dios pueda usar este mensaje en la misma manera. Yo creo que hemos oído mucho acerca de la gracia y lo hemos entendido poco. Y como lo hemos entendido poco, lo hemos vivido poco. Por una parte o por un lado, yo creo que hay un grupo que cuando piensa en gracia, hace de la gracia un libertinaje, y el resultado de eso es una vida licenciosa. Y yo no estoy hablando de ese tipo de gracia que no es gracia. Otro grupo, yo creo que cuando habla de gracia, habla de la gracia, de una gracia barata, y yo estoy hablando de algo que fue un regalo de Dios, y que fue de hecho el regalo más caro que Dios le haya podido dar a la humanidad. Porque cuando Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, y Él viene lleno de gracia, y nos da en Él gracia sobre gracia, esta gracia no fue gratis. Es gratis para ti, es gratis para mí, pero no fue gratis para el Padre. Le costó la vida, la sangre de su propio Hijo, de su unigénito. De manera que este ha sido el regalo más costoso en todo el universo. Yo no estoy hablando de una gracia barata tampoco, y aquel que es cristiano y que pretende que precisamente porque vivimos bajo la gracia, pretende continuar pecando, no está entendiendo el mandato y está de hecho permaneciendo en su error y se está exponiendo a consecuencias severas. Y voy a decir eso a manera de introducción y luego me voy a salir simplemente para dejar desde el principio establecido de qué gracia yo no estoy hablando. Hebreos 10, 26, 27 y versículo 29 dicen lo siguiente, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Cuando nosotros pecamos, estamos haciendo algo serio que ultraja al Espíritu de gracia y ultraja a la persona en quien y por quien nosotros podemos recibir ese regalo de Dios. Simplemente a manera de introducción, para que luego puedan entender mejor cuando yo hablo de gracia, porque de aquí en adelante yo lo voy a hablar de una forma completamente amplia, porque en ocasiones ocurre que comenzamos a hablar de la gracia y en medio de la exposición nos atemorizamos de que la puedan abusar y le ponemos tantos peros que al final yo no sé lo que es la gracia. Y yo no quiero cometer ese error. Algunos cuando hablan de la gracia, ¿verdad? Está tan
tan encauzada o están tan atemorizados de Dios, no en el sentido sano de como Dios nos llama a tener temor, pero viven más bajo la ley y hacen de la gracia más bien un legalismo racionalizado. Y eso es algo que el pueblo de Dios no puede hacer, porque Él peca en ese legalismo racionalizado. Y muchos viven y obedecen a Dios más por un sentido, más que por un sentido de agradecimiento y de un sentido de wow, lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús. Siguen más a Dios y lo obedecen más por miedo a sus consecuencias, miedo a lo que Él pueda hacer, y viven realmente más bajo la ley que bajo la gracia. Yo daba clase ayer en el seminario en la mañana antes de venir para acá y le decía a los seminaristas que no es posible que mi primera motivación para la obediencia sea el miedo a las consecuencias. Que es cierto que eso en un principio cuando comenzamos a caminar es una motivación, pero que verdaderamente cuando tú conoces a Dios, la verdadera motivación, la primera motivación para amarle, seguirle, obedecerle, es precisamente lo que Él es. Lo que es su santidad, su majestuosidad, lo que Él ha hecho en ti. Tú estás tan admirado, tú estás tan en una actitud de incredulidad tal que Dios pueda hacer esto en ti y por ti, que tú dices, no hay forma de que yo pueda hacer otra cosa que no sea amarle y obedecerle. Hay una historia de Abraham Lincoln cuando, en la época de la esclavitud, que él va al mercado de los esclavos. Recuerden que Lincoln es quien contribuye mayormente a abolir la esclavitud en Estados Unidos. Él va al mercado de los esclavos y compra una esclava, y después que la compra le dice, ok, tú eres libre. Ella está en choque y no puede creer lo que este señor está diciendo, y dice, ¿qué significa eso? Y dice, bueno, que tú eres libre. ¿Significa eso que yo puedo ir donde yo quiera ir? Tú eres libre, tú puedes ir donde tú quieras ir. ¿Significa eso que yo puedo decir lo que yo quiera decir? Tú eres libre. Puedes decir lo que quieras decir. ¿Significa eso que si yo no quiero ir contigo, no tengo que ir contigo? Tú eres libre. Pues si es así, yo quiero ir contigo. Nosotros necesitamos entender la gracia de Dios de esa manera, de manera que nosotros queramos ir con Dios, no porque estoy atemorizado, sino porque tengo un amor, un aprecio por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, tal que yo no tengo en mí ningún otro deseo que no sea vivir bajo su gloria, vivir bajo su autoridad para su honor y su gloria. Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer, pero para hacer eso nosotros necesitamos conocer lo que es verdaderamente la gracia, y necesitamos algo más. Hablamos del amor de Dios, del amor infinito de Dios, de lo incomprensible que es, y vivimos atemorizados, lo cual me dice a mí que nosotros no hemos experimentado el amor del cual estamos hablando. Porque si yo sé algo de la palabra es que el perfecto amor echa fuera el temor. Una vez yo experimento el perfecto amor de Dios en el sentido en que Dios quiere que lo experimente, y yo he comprendido y he experimentado la gracia de Dios en el sentido en que Dios quiere que yo la experimente porque así Él la ha revelado, mi temor entonces desaparece porque ahora yo sé lo que es verdaderamente su gracia. Y eso es algo que el pueblo de Dios muchas veces no ha vivido. La mala aplicación de su gracia coarta nuestras alas. Unos piensan en la gracia y convierten la gracia en un libertinaje. Otros piensan en la gracia y hacen de la gracia algo barato. Otros hacen de la gracia un legalismo racionalizado. Otros viven más bajo miedo que bajo el amor y la gracia de Dios. Y nosotros no queremos estar en un lugar ni en otro. Y le he pedido a Dios que me ayude a no sonar ni de esta forma, ni de esta forma, ni de esta forma, pero sí de esta forma. Y vamos a ver si Dios puede hacer eso entre nosotros. El sentido de gracia en el Nuevo Testamento es único. Pastor, pero no había gracia en el Antiguo Testamento. Claro que había gracia en el Antiguo Testamento. De otra forma, no hubiese habido población en el Antiguo Testamento.
Para Dios lidiar con el pecador en el Antiguo Testamento tuvo que hacer uso de su gracia, pero cuando usted revisa el registro bíblico, usted se da cuenta que no hay una sola palabra en hebreo que verdaderamente comunique el sentido de la gracia en el Nuevo Testamento. No la hay. La mejor palabra, la más cerca, es H-A o H-E-N, que implica mirar con favor a alguien, pero eso no es el sentido en el Nuevo Testamento. Yo cuando me enamoré de mi esposa la miré con favor sobre otras mujeres, pero de eso no es que el Nuevo Testamento habla. Cuando usted sigue revisando el Antiguo Testamento, se encuentra que esa palabra gracia en el hebreo está relacionada, la palabra en, H-E-N, está relacionada a otra palabra que es anan, H-A-N-A-N. Esa está más cerca del sentido de gracia en el Nuevo Testamento, pero no es lo que el Nuevo Testamento describe como gracia. Anan hace referencia a mirar con favor cuando alguien superior mira con favor a alguien inferior. Bueno, nos estamos acercando, pero todavía estamos muy lejos de lo que el Nuevo Testamento describe como gracia. Un rey superior pudiera mirar con favor a un empleado, a un esclavo, a alguien de quien él se enamore en el pueblo, y eso sería gracia en el sentido de Anán, pero eso no es lo que estamos hablando en este caso. Cuando usted revisa el concepto de gracia en el Nuevo Testamento, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que Dios, el superior, ha mirado con favor al inferior, pero eso no es todo. Dios ha mirado con favor a individuos que han sabido maldecirle, que han sabido ser rebeldes, que tienen una mente hostil hacia Él, que lo han negado y han sido idólatras, y aún así Dios ha dispensado su favor sobre ese grupo de individuos, sobre la raza humana. Eso es totalmente diferente. Romanos 5. Versículos 6 al 10, no tengo todo el tiempo para descifrar cada uno de estos versículos, pero describe el ser humano precisamente como alguien débil, como impíos, como pecadores y como enemigos de Dios. Y sobre ese grupo de personas, Dios, que no le debe nada a nadie, ha decidido hacer llover su gracia. Ahora estamos más cerca de lo que el Nuevo Testamento quiere decir con la palabra gracia, pero no hemos llegado. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra gracia, charis, él usa la palabra gracia en este sentido cuando usted pone todas las piezas del rompecabezas junto. Que gracia es algo, yo solo voy a leer literalmente, porque esto es lo que yo entiendo el Nuevo Testamento dice. Gracia es algo que Dios confiere voluntariamente y soberanamente a personas condenadas por sus pecados, que no merecen absolutamente nada y que reciben lo que reciben por los méritos de otro cuyo nombre es Cristo. Cuando el Nuevo Testamento habla de la gracia, está hablando de una gracia que es libre, que es soberana, que es concedida voluntariamente sobre personas que no la merecen en lo más mínimo y que cuando reciben todo lo que reciben, lo reciben por los méritos de otra persona cuyo nombre es Cristo. Usted no encuentra esa idea así de clara en el Nuevo Testamento. Y es importante que nosotros entendamos eso, porque si hay algo que me choca, y se lo decimos a nuestra iglesia continuamente, me choca cómo le predicamos gracia al impío para que se convierta, y una vez que él es hijo de Dios, le predicamos la ley. Y yo no entiendo eso. Mejor me quedo como impío entonces para recibir la gracia. Porque si ahora que soy su hijo, que estoy en una mejor relación con Él, en vez de recibir y relacionarme con Él por medio de la gracia, tengo que hacerlo por medio de la ley. Eso como que no encaja en mi mente. Escucha lo especial que esto es a partir de la persona de Jesús. Versículo 16 de Juan 1 que leímos. La ley fue dada por Moisés. La próxima palabra es importante, pero una de las palabras más importantes de la Escritura, los peros. Pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad. No es que no existía, pero la bajaron en su plenitud, ¿cómo? Por medio de Jesucristo. Los méritos de Cristo hacen posible que yo reciba lo que reciba.
las únicas personas que reciben gracia son los hijos de Dios. Porque la gracia es siempre en Cristo y por Cristo. Pastor, pero yo conozco la misericordia de Dios que Él aplica a los inconversos. Sí, pero misericordia es una cosa y gracia es otra cosa. La misericordia tiene que ver con restringir la justicia de Dios a personas que han transgredido su ley. Los ángeles que no han caído no han experimentado misericordia. Ellos han experimentado gracia, la gracia de Dios. Misericordia es restringir el castigo que tú mereces por haber transgredido la ley. Los ángeles no caídos no han experimentado eso. El impío, tú y yo, que hemos transgredido su ley, hemos experimentado su misericordia. Su misericordia es no recibir lo que mereces. Eso es misericordia. Pero resulta que nosotros, aparte de la misericordia, hemos recibido gracia, que es recibir lo que no mereces. No es solamente que no vamos a ir al infierno, que eso es lo que merecemos, eso es misericordia. Es que aparte de no ir al infierno, ahora me han dado el cielo, eso es la gracia. He recibido lo que no me merezco. Y yo creo que nosotros entonces comenzamos a entender un poco mejor. Piense de esta forma. Yo cometo un delito, merezco ir a la cárcel, el presidente de la República se entera de mi condena y me da un indulto. Eso es misericordia. Pero luego él se entera que yo ando por la calle sin trabajo y luego él me llama a trabajar al palacio en su despacho. Eso es gracia. Y usted comienza a entender ahora la diferencia entre uno y otro. Y decíamos entonces que Pablo nos habla de que nosotros recibimos lo que recibimos en Cristo por los méritos de Cristo. Y que la palabra dice que esa gracia se hizo realidad en la persona de Jesús y que lo que hemos recibido es gracia sobre gracia. En la persona de Jesús, esa gracia alcanza su máxima expresión. Y es un concepto que Pablo saboreó tanto que no hay ningún otro autor que mencione el concepto de gracia tanto como el apóstol Pablo. Si usted divide el Nuevo Testamento en dos, las cartas de Pablo y de este lado los 4 evangelios con las demás cartas, usted se va a encontrar que de este lado, que no es paulino, la palabra y el concepto gracia son mencionados 51 veces. Pero cuando usted se va a las cartas de Pablo solamente, el concepto es mencionado no menos de 100 veces. Pablo entendió verdaderamente lo que es la gracia, vivió por la gracia y fue acusado de vivir por la gracia. Cuando Pablo decía que donde abundó el pecado, abundó la gracia. Pablo, tú estás diciendo entonces que lo que tenemos que hacer es pecar más para que tengamos más gracia. Si hay algo que nosotros sabemos, y Spurgeon decía esto, si cuando usted predique gracia no hay nadie que le haya malentendido, usted no ha predicado la gracia. Porque si hay algo que sabemos es que una vez usted predica la gracia como la palabra lo expresa, alguien en la congregación le va a malentender. Porque suena, como dicen en inglés, too good to be true, demasiado bueno para que sea verdad. Lo primero que dijimos es que la gracia es un don de Dios, es un regalo. Lo segundo que dijimos es que la gracia es inmerecida. Y Pablo nos deja ver esto en Romanos 11, versículo 6. Él dice que, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pero nosotros vivimos muchas veces por obras. Le prometemos a Dios el 1 de enero, el 31 de diciembre, le prometemos a Dios que nosotros vamos a leer un capítulo de la Biblia todos los días, a partir del 1 de noviembre, o 2 capítulos, y vamos a terminar la Biblia al final del año. Hasta el 15 de enero vamos bien, el 16 de enero fallamos, y el 17, el 18, el 19, el 20 me comienzo a sentir culpable, y el día 20 yo me leo 5 capítulos para que Dios esté agradecido conmigo. Eso es obras, eso está muerto, hermano. Eso es una forma de agradar a Dios. Si usted quiere leerse los 5 capítulos por disciplina, hágalo. Pero lo que usted tiene que hacer es ir donde Dios, pedirle perdón que usted violó su compromiso y por gracia Él le perdonará. Pero Dios no está esperando que usted se ponga al día para perdonarlo. Usted no puede comprar ese favor y nosotros vivimos de esa forma.
queriendo siempre comprar el favor de Dios que usted y yo no podemos negociar. Nosotros somos redimidos por gracias, somos santificados por gracias y nosotros somos preservados por gracia. Cuando nuestras iglesias crecen, crecen por gracia. No es porque lo merecemos, no es porque hacemos las cosas tan bien, no es porque somos tan santurrones, no, es por gracia, aunque esas cosas Dios quiera bendecirlas, pero al final de cuentas todavía, si nos van a medir por su estándar, por el estándar de Dios, nos quedamos cortos y usted se da cuenta que al final de todo, Dios todavía está haciendo las cosas por gracia. Nuestros mejores esfuerzos, nuestras mejores obras como trapos de inmundicia. Cuando yo comencé a entender eso, mi primera reacción fue de depresión. Mis mejores obras, o sea, mi predicación, mis consejerías, los bautismos. ¿Cómo es esto? Yo no lo entiendo. Hasta que llegué a entender, es que su estándar de perfección nunca es alcanzado. Y que cuando todas esas cosas son medidas, todavía yo me quedo corto de su gloria y por tanto cuando Él decide bendecirme por lo que estoy haciendo, lo hace todavía en su gracia, por su gracia. Oí ayer al pastor Aroche y ciertamente cuando lo oí decía, bueno, y yo voy a mencionar algo de eso mañana, nosotros ni siquiera somos salvos por fe. Yo no sé si eso le choca a algunos de ustedes, pero ni siquiera eso. Nuestra fe es tan defectuosa e imperfecta que no merece ni siquiera la salvación de Dios. ¿Usted cree que individuos a quienes Cristo tiene que continuamente estarle diciendo, hombres de poca fe, tienen una fe que lo puede salvar? No, esa fe débil, imperfecta, no merece salvación. La palabra en ningún momento dice que somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Por medio de la fe, sí, pero por gracia. Porque si fuera por la fe, tendría que ser una fe perfecta que tú y yo no tenemos. Y tengo noticia para usted, ni Moisés ni Pablo tampoco. Entonces te comienzas a entender la enorme diferencia que existe entre el estándar de la perfección de Dios y cómo nosotros hacemos las cosas. Jerry Bridges, en su libro La Gracia Transformadora, dice lo siguiente, que la gracia de Dios consiste en completar la diferencia que existe entre los requerimientos de su justa ley, que está aquí arriba, y lo que nos falta a nosotros para cumplir con esos requerimientos, que está aquí abajo. La distancia entre su perfecta ley y mi comportamiento, que está aquí abajo, lo llena Dios, y eso es la gracia de Dios. Su gracia nos redime, su gracia nos santifica. Como decíamos hace un rato, le hacemos promesas a Dios y cuando no la conseguimos queremos avanzar los capítulos de la Biblia para sentirme complacido con Dios. Y Dios dice, yo no me complazco en sacrificios y en ofrendas. ¿Por qué no vienes delante de mí con un espíritu contrito y humillado? Admite tu indisciplina. Admite que no has cumplido con lo que has hecho. Me pides perdón y yo haré llover mi gracia de perdón. Nosotros desobedecemos y cuando desobedecemos, decimos, yo no me atrevo ni siquiera a orarle esto a Dios porque estoy en desobediencia, lo cual es un pensamiento correcto, pero luego cuando obedecemos pensamos, pero ahora que estamos obedeciendo, yo sí me atrevo y seguro que Dios me va a dar esto porque yo estoy obedeciendo y resulta que ahora estamos pidiendo algo y eso que estamos pidiendo no llega. Yo digo, reviso mi vida, pero yo no sé lo que está pasando porque yo voy a la iglesia, yo voy los miércoles, yo canto, yo levanto mis manos, yo leo la Biblia, yo estoy bien con mi esposa, yo estoy bien con mis hijos, me estoy dando el diezmo, yo estoy absolutamente bien y Dios no me da esto. Usted está viviendo por obras, hermanos. Sus obras no merecen que Dios les dé eso. Quizás Dios no lo está dando porque esa no es su voluntad, ese no es su tiempo, esa no es su forma. Pero creemos que cuando obedecemos nos merecemos lo que estamos pidiendo. Y en ocasiones me he sentado literalmente con misioneros, esposas de misioneros. Pastor, no entiendo. ¿Qué no entiendes, mija? Yo dejé mi país, yo dejé mi familia, yo dejé esto, dejé la comodidad, estamos aquí, estamos haciendo su trabajo
y entonces no tenemos esto, no tenemos aquello. En otras palabras, tú entiendes que cuando dejaste cada una de esas cosas, Dios te debía estas otras cosas. ¿Estás viviendo por obras? Dejar la familia, el hogar, diezmar, ir a la iglesia, todo eso es necesario, pero no me merecen el favor de Dios. Dios quiere darme, Dios quiere bendecirme, pero conforme a sus propósitos, en su tiempo, en su manera. Suponga que de repente usted decida que usted va a hacer todo lo que Dios le manda. A partir de hoy, que el pastor Núñez predicó en nuestra iglesia, yo decidí que iba a obedecer en todo a Dios. Vamos a suponer que usted lo haya hecho todo. Usted se muere. Cuando va a entrar al reino de los cielos, usted mira para atrás y dice, hey, desde el 2007 lo hice todo. ¿Sabe qué va a oír de parte de Cristo? ¿No habéis oído? ¿No habéis leído en Lucas 17:10? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Cuando usted lo haya hecho todo lo ordenado y usted se pasa revista, la conclusión es, hey, siervo inútil soy, yo solamente he hecho lo que me tocaba hacer. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha hecho todo lo ordenado? Ahora es más inútil. Porque después de haber hecho todo lo ordenado todavía, lo único que podemos decir es, siervos inútiles somos. ¿Te das cuenta que vivimos por obras? Pensamos por obras. Y si las obras del hermano no son como las mías, él está mal. Si el pastor Núñez no predica como yo entiendo que debe predicar, él está mal. Estoy hablando de doctrina ahora. Y se da cuenta que vivimos por obra, medimos por obra. Y nosotros no hemos sido llamados a eso. Gracia sobre gracia. Dios nos ha dado en la persona de Jesús. Dios nos bendice, pero es una gracia libre de compromiso. Si yo hago un contrato con usted por 10,000 pesos mensuales, y el primer mes le doy 10,000 pesos, y el segundo mes le doy 14,000 pesos, esos 4,000 están de más, eso es gracia. Pero si yo el próximo mes vuelvo y le doy sus 10,000 pesos, y ahora usted está bravo, porque el mes anterior usted me dio 14,000 y ahora me lo rebajó a 10,000, usted no ha entendido la gracia. El contrato no eran por 14, eran por 10. Y de 10 para arriba es pura gracia. Pero resulta que Dios no ha hecho contrato con nadie. A veces me provoca risa, entre comillas, oír personas decir, yo pacté con Dios. Bueno, puede ser, pero esa no es la pregunta es si Dios pactó con usted. Se puede pactar todo lo que usted quiera. Los únicos pactos de Dios que yo conozco, Él es quien los ha hecho, los ha redactado y lo ha firmado, independientemente de que usted quiera firmarlo o no. Usted no tiene que estar de acuerdo con sus pactos. Sus pactos son unilaterales. Y de ahí entonces que su gracia no solamente es un regalo, no solamente es inmerecida, no solamente es libre, está libre de compromiso, es una gracia soberana, que voluntariamente Él elige cómo dispensarlo y Él la reveló. Desde el Antiguo Testamento a Moisés le dijo en Éxodo 33, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y eso es remachado nuevamente en el Nuevo Testamento. Romanos 9, del 15 en adelante. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Escucha, así que no depende del que quiere. ¿Sabe por qué no depende del que quiere? Porque nadie quiere. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, y nosotros no somos quienes para cuestionar los dictámenes de Dios. Es una gracia soberana y revelada de esa forma. Somos redimidos por gracia, somos santificados por gracia, somos preservados por gracia. Cuando usted se cae, es Dios quien lo levanta. Cuando usted en su proceso de santificación peca
y usted tiene arrepentimiento, es Dios que le ha dado la convicción y el arrepentimiento. Si Dios no le da la convicción, si Dios nunca le da la convicción de pecado y la habilidad de arrepentirse, usted permanece, usted y yo, en nuestro pecado. Hasta nuestro arrepentimiento depende de la gracia de Dios que nos sea concedida. Y cuando nosotros comenzamos a entender eso, usted va a comenzar a vivir su vida cristiana más libremente, menos por obras, más por obediencia y amor a un Dios que le ha dado tanta gracia que usted ni siquiera comienza a comprenderla. Y en su gracia, ¿verdad? Dios nos susurra al corazón y cuando nos caemos nos dice, ok, hijo, vamos a tratar de nuevo. Vamos a luchar una vez más. Porque la meta es cruzar la línea y tú no la has cruzado y yo soy quien garantizo el cruce de la línea. La razón por la que la salvación usted y yo no la perdemos no es porque usted y yo somos tan santos. No es porque usted y yo somos tan dedicados y comprometidos. Es porque Él en su gracia la usa para preservarnos. De lo contrario, usted y yo nos perderíamos también. En una ocasión, alguien, al poco tiempo de haberse convertido, alguien que trabajaba para los camiones Mack, creo, en Estados Unidos, su símbolo, su icono es un bulldog. Y él tenía un llaverito con un bulldog, un perro bulldog. Y se encuentra con alguien y le dice, mira, yo siempre te veo con este perrito bulldog en la mano, ¿para qué tú llevas eso? Y él dice, bueno, es para recordarme con la tenacidad que yo estoy aferrado a Dios. Y este hermano, un poco más avanzado en la fe, le dice, ¿sabes una cosa? Eso es una buena idea, pero es una teología muy mala. Ese perro bulldog debiera recordarte con la tenacidad que Dios te tiene sostenido. Porque es Dios quien me sostiene. ¿Sabe cuándo yo experimenté eso en forma real, que me ayudó a entender entonces cómo Dios me sostiene? Yo estaba pequeño, estábamos en el río Masipedro, el río estaba crecido, mi padre se le ocurre cruzar el río caminando, y yo estaba pequeño y me agarró de la mano, y el río me estaba llevando, yo sentía que la corriente me llevaba, y mi padre me apretaba la mano y no me soltaba, y no me soltó hasta que cruzamos el río. Yo llegué del otro lado, no por la tenacidad con que apreté la mano de mi padre, yo me hubiese ido, sino por la tenacidad con que mi padre apretó mi mano. Y cuando Cristo murió en la cruz, y el Espíritu de Dios lo redimió, Dios tomó su mano y la puso sobre la tuya, y te está apretando y no te dejas ir hasta que no entres en gloria. Nosotros somos redimidos por gracia, santificados por gracia, preservados por gracia. Es una gracia redentora, preservadora, santificadora, pero es una gracia previsora y la previsión se hizo en la eternidad. ¿Sabías eso? Que Dios cuando creó el mundo sabía que Adán y Eva iban a pecar. Y conociendo que Adán y Eva iban a pecar, hizo previsión. Es una gracia previsora y la previsión ocurrió en la eternidad. Él hizo la elección de su Hijo como su Redentor antes de la caída de Adán y Eva. Déjame leértelo de 1 de Pedro 2, 18 en adelante. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba, escucha ahora, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. El Cristo, el Cordero sin mancha que venía a inmolarse, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Tú entendiste eso? Que Dios crea al hombre sabiendo que le iba a traicionar. Y sabiendo que le iba a traicionar, prepara el camino de rescate antes de la traición. Si te lo puedo ilustrar para que lo entiendas mejor, es como que yo te pida $1,000,000 prestado. Tú sabes que no te lo voy a poder pagar, pero me lo prestas.
Y tú, a sabiendas de que no te lo voy a poder pagar, comienzas a ahorrar para que cuando yo no te lo pueda pagar, tú puedas pagarte a ti mismo la deuda. Eso es gracia, previsora en la eternidad. Y tú me vas a decir ahora que un Dios que ha previsto desde la eternidad tu salvación de esa forma, que un Dios que ha dado lo mejor de sí, su unigénito, lo mejor que tenía, el único Hijo, y lo ha crucificado en la cruz, lo ha desnudado, lo ha traspasado, lo ha clavado, que tú vas a seguir a ese Dios por miedo a las consecuencias antes que por apreciación, amor a lo que Él ha hecho y a lo que Él es. ¿Te das cuenta que no entendemos lo que Él ha hecho, que no entendemos lo que nos ha dado, que no entendemos lo que verdaderamente es su gracia? Porque eso solo es suficiente para que yo quiera seguirlo para el resto de la eternidad. Alguien que ha previsto mi caída, ha previsto mi rescate, y no solamente ha previsto mi rescate, sino que dijo en la eternidad, preveo el rescate y lo pago yo con mi Hijo. Y su Hijo, que le ama como tú y yo debiéramos amarle, no por miedo a las consecuencias del Padre. Él no baja aquí y se encarna porque tengo miedo a lo que el Padre me pueda hacer. Él viene aquí y se encarna por el amor que Él tenía por su Padre. Y tú y yo tenemos que obedecerle por el mismo amor con el que Cristo le obedeció. Cristo no tuvo miedo a las consecuencias de su Padre. Lo que movió a Cristo fue el amor de Dios. Y yo conozco una persona en este Evangelio que vivió de esa forma porque Él lo dice. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, el amor de Cristo nos constriñe. Cuando usted busca eso en el lenguaje original, más o menos la idea esta es tomar a una persona, ponerlo entre la espada y la pared en un rincón y no dejarle ninguna opción. Y lo que Pablo está diciendo, el amor que yo he experimentado de Cristo, cómo lo conozco, me ha pegado entre la espada y la pared y no me ha dejado ninguna otra opción que no sea servirle. Eso es lo único que quiero hacer, esa es la única forma por la que quiero vivir, es la única motivación de mi vida. Me siento sin opciones, pero estoy contento de que es la única opción. Usted tiene que vivir de esa forma, hermano. Hasta entonces vivirás con miedo, y el miedo es un gran motivador para que bajo la gracia vivamos por la ley. Miedo al que dirán, miedo a que si otro me ve, miedo a si el pastor lo sabe, miedo a que si los ancianos lo saben. Eso no es lo que yo leo aquí. Porque cuando nosotros estamos viviendo de esa forma, todavía estamos bajo la ley. Voy a hacer esto para que el pastor me vea. Voy a hacer lo otro para que mi esposa lo sepa. No voy a hacer esto, que yo entiendo que no es malo, no es pecaminoso, por miedo a lo que el otro diga. No, hermanos. Dios vino a darnos otro tipo de vida. Y cuando la gracia es entendida y usted comienza a vivir por gracia, usted es más obediente, pero es frecuentemente mal entendido. Y yo voy a explicar eso un poco más adelante, pero Pablo, le recuerdo en Romanos 5:20, cuando habla de que donde abundó el pecado, abundó la gracia, la próxima pregunta de Pablo, entonces, él abre el próximo capítulo con esta pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Imposible, que ni se te ocurra pensar eso. Pablo sabe que hay alguien que me está malentendiendo. Y es posible que haya alguien que me esté malentendiendo en esta mañana. Pero no debamos dejar de predicarla. La doctrina de la elección, si es malentendida, hace que la gente se cruce de brazos y no evangelicemos ni vayamos a ningún lugar. Pero por eso no vamos a dejar de predicarla. La doctrina de la seguridad eterna, que salvo siempre salvo, así es bueno, salvo siempre salvo. Eso es riesgoso, claro, pero por eso no vamos a dejar de predicarlo. La gracia es riesgosa. La predicación de la gracia, por definición, es riesgosa, por eso no vamos a dejar de predicarla. Cuando Cristo coge a una mujer en adulterio y la perdona, eso es riesgoso, porque otros pudieran pensar, bueno, pues qué bueno, es fácil, yo voy a obtener mi perdón. Claro que la gracia es riesgosa, una y otra vez. Pero no vamos a dejar de predicarla, porque si la dejamos de predicar, no solamente ofendemos a Dios, no vivimos como Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, habiendo definido la gracia de esa forma, yo no quiero que se entienda que esto es licencia para pecar. Y por eso, antes de terminar, voy a decir dos palabras.
voy a desarrollar dos ideas. Porque algunos han tomado la gracia como licencia para pecar. Escucha Judas 4. Algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten, escucha, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Impíos que quieren parecer cabritos, que quieren parecer ovejas, que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. De manera que cuando usted usa la gracia para racionalizar sus patrones de conducta, usted luce como una de estas personas de quien Judas está hablando, que la está convirtiendo en libertinaje. Decía al principio que la gracia ha sido mal entendida, mal aplicada, que unos la convertían en libertinaje y que otros la convertían en legalismo racionalizado. Y decía que muchas veces vivimos por las obras y le predicamos las obras al Hijo de Dios, al creyente, y la gracia al inconverso, en vez de venir donde Dios con un corazón constrito y humillado. No solamente vivimos por obras muchas veces, sino que también medimos a los demás por obras. Y muchas veces, si las obras, como decía en un momento dado, mías llegan hasta aquí y las del otro no son así, está mal. Y lo condeno. Y eso es un legalismo racionalizado. Si hay algo que las personas que han entendido la gracia, incluyendo los reformadores, no querían precisamente, era el legalismo. El legalismo es un asesino. Es un asesino de la espontaneidad. Es un asesino de la diversidad, es un asesino del gozo, es un asesino de la individualidad, es un asesino de la creatividad, y si no fuera por Dios, matara mi salvación también. Pero Dios no es así. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos escogido a Pedro para entre nuestros mejores 12 hombres? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos escogido a Tomás, el que no creía? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos escogido a personas cuya fama es que son hijos del trueno? En otras palabras, cuando ellos hablan, truenan. Por eso querían hacer llover fuego del cielo. ¿Cuántos de nosotros hubiese escogido a una persona que lo iba a negar 3 veces, y usted lo sabe, y luego le iba a hacer cabeza de la primera iglesia de Jerusalén? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos escogido a David sabiendo que se iba a ir por donde se fue? Ninguno. Cuando usted revisa el currículum de los 12 apóstoles, el único que tenía perfil realmente de triunfador era Judas. Sabía lo que quería desde el principio, se propuso un plan, lo ejecutó. Los otros parecían perdedores. Y ese era el team de Jesucristo. Cuando Estados Unidos por primera vez fue a las Olimpiadas con profesionales, las leyes eran que ellos no podían llevar jugadores profesionales a la Olimpiada. Si usted era profesional, quedaba descalificado. Leyes de Estados Unidos, no de las Olimpiadas. La primera vez que llevó sus jugadores profesionales, llevó lo mejor de lo mejor y le llamaron The Dream Team, el equipo del sueño, invencible. Y fue invencible en esa ocasión. El Dream Team, el equipo del sueño de Jesucristo, escuche. Pedro, un negador. Tomás, un dudador. Los hijos del trueno. ¿Usted se da cuenta? ¿Pero por qué los eligió? Por gracia. Mateo, un recaudador de impuestos. Estos hombres eran muy diferentes, con dones y talentos diferentes. Hay cosas que usted y yo no sabemos hacer, otros las hacen mejor. Y Dios los ha puesto y nos los ha dado entre nosotros en la congregación precisamente porque Él sabe que yo no sé hacer eso. Pero cuando tenemos ese legalismo fuera de la gracia y vivimos por esa obra, la espontaneidad es eliminada, todo es fríamente calculado. El legalismo también no solamente hace eso, sino que mata la diversidad. Yo le recuerdo a veces a la iglesia, yo no soy la iglesia son 1,500 personas. Claro, soy la cabeza, tengo que guiarlos doctrinalmente, tengo que darles ciertos parámetros, pero hay una diversidad que yo tengo que reconocer.
Porque Dios nos ha creado diversos. Una luz es la de la luna, otra la del sol, otra de una estrella, otra de la otra, y Dios ha creado la diversidad, y en esa diversidad ha puesto unidad, y ese es el significado de la palabra universo. ¿Usted sabía eso? El significado de la palabra universo es eso, unidad en medio de la diversidad. El significado de la palabra universidad es exactamente lo mismo. En la universidad hay una serie de materias y de asignaturas que congrúen en un lugar hasta que usted se gradúe, y hay diversidad dentro de una unidad. Ese es el cuerpo de Cristo. La creatividad es matada por el legalismo. Como Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, tenemos que ser los mismos hoy, ayer y siempre. Romanos 12 dice, no os conforméis a los patrones de este siglo. El legalista lee eso y dice, no os conforméis a los patrones de este siglo, sino a los del anterior. Lo que fue 100 años tendrá que ser los próximos 100 años y los próximos 100 años. Porque el llamado no es que no nos conformemos a este siglo, pero al anterior sí. No, hermanos. Si hay algo que yo veo en la naturaleza y admiro es la creatividad de Dios. La diferencia que Dios hace entre nosotros. El legalismo mata, amigos. Increíble que Dios el Creador creó la habilidad de gozo y nosotros las criaturas pensamos que el Creador se equivocó. Se la quitamos. Y a veces pensamos, no, pastor, no me entienda, espérese. En el play de pelota, claro que podemos expresar el gozo. Es en la iglesia que no podemos. O sea que cuando usted va al play de pelota, usted se saca el Espíritu Santo, lo deja en su casa. Y ahora usted hace algo, pero cuando viene a la iglesia a adorar a la fuente de gozo, a la fuente de gozo, su cara se pone larga, lánguida. ¿Se da cuenta? Cuando yo voy al play, me voy con el Espíritu Santo dentro. La santidad que necesito exhibir aquí, la necesito en el play, porque el Espíritu Santo no se me ha salido. No es un uniforme que yo me quito y pongo cuando yo voy a la iglesia y cuando salgo de la iglesia. Yo soy su templo. El problema que tengo es ese, que no me puedo deshacer del templo, porque soy yo. Yo puedo venir a este templo y decir, bueno, ya salí de ahí. El problema es que ahora yo salgo de este templo y camino con otro, que es el propio. Vosotros sois templo del Espíritu. Y cuando nosotros comenzamos a entender eso, no solamente nos comportamos mejor, tenemos mejor motivación para comportarnos como lo comportamos y tenemos mejor entendimiento de qué consiste vivir por gracia. El legalismo mata al servicio, porque el otro nunca está listo para servir. Yo sí, pero el otro no. Pedro, yo me imagino a Juan y a Tomás. A Tomás sobre todo, que el Señor restauró a Pedro. No, pero yo no estaba ahí, eso yo no lo creo. O sea, ¿cómo? No, es que el Señor no puede restaurar a Pedro. Lo negó 3 veces. No una, no 3. El Señor lo puede hacer porque Él tiene gracia y tú y yo no tenemos. Terminando y resumiendo. La gracia implica que muchas veces Dios ha colocado a alguien para servir en un lugar que tú y yo pensamos que Él no debe estar ahí. Como Tomás. Un hombre que se atreve a decir, después que tenía el testimonio de las mujeres y de los otros 10 discípulos, yo no creo hasta que no ponga mi dedo en la llaga. Tenía el testimonio de Cristo, el testimonio de las mujeres, el testimonio de los 10 discípulos, entre ellos los 2 que iban camino a Emaús. Y yo no creo. Y Cristo tiene la gracia condescendiente de aparecérsele y decirle, Tomás, ven y pon tus dedos. Porque si fuéramos tú y yo, dijeron, pues no me aparezco. Él debe creer mis palabras y debe creer el testimonio de las mujeres y tiene que creer el testimonio de los otros 10. ¿Qué es lo que Tomás está pensando? Y Cristo en su gracia dice, Tomás, yo sé, tu fe está tan débil y tú no tienes suficiente preparación y madurez todavía que tú necesitas una aparición personal. En mi gracia, aquí estoy. La gracia implica que en ocasiones Dios va a perdonar personas que tú y yo nunca perdonaríamos. Y lo va a restituir. Un Manasés. Manasés es el rey más cruel. El rey más inmundo, si pudiéramos usar la palabra, en la historia de Israel. Se arrepiente y Dios tiene la gracia de perdonarlo y volverlo a su posesión. Jonás era como usted y yo.
El problema de Jonás era que Dios era demasiado misericordioso. ¿Ustedes se acuerdan de eso? La única persona que yo he leído en este libro que se ha quejado de la misericordia de Dios fue un profeta de Dios. Yo no voy para Nínive, pero Jonás, ¿cuál es el problema? Nínive no está tan lejos, yo te voy a llevar, obviamente estoy creando un escenario aquí, te puedo llevar por aire. No, ese no es el problema, Dios. El problema es que es tu misericordia demasiado grande. ¿Tú te atreves a perdonarlo? Y como tú te atreves a perdonarlo, yo no solo voy a predicar tu gracia. Y hay un pequeño Jonás en su corazón y en el mío muchas veces. Que fulano se arrepintió. Fulano, bueno, qué verlo para creerlo. El Jonás se levanta. Que hay ocasiones en que hay alguien que tiene menos tiempo que tú en la vida cristiana y resulta que lo ponen a servir más adelante, lo hacen diácono, lo hacen anciano, lo hacen cualquier cosa en la iglesia. Tú dices, pero yo no puedo creer, fulanito llegó el otro día y ya lo pusieron, y qué sé yo, bueno, como Pablo, el último de los apóstoles, y luego se convierte en la columna vertebral de la fe cristiana. Él llegó de último, no tiene que ver con último, primero, quién llegó estaba en el medio, ¿sabe con qué tiene que ver? Con la elección y propósito de Dios. La gracia va a implicar que en ocasiones Dios le va a dar una segunda oportunidad a alguien que usted y yo nunca se la daríamos, como a Pedro, ya lo he hablado. En ocasiones, pastor, tenga cuidado ahora, en ocasiones Dios se atreve a utilizar personas con una teología diferente a la mía. John Wesley, Charles Spurgeon, calvinista, arminiano. Si lo pienso humanamente, yo no sé cómo es que usaron a Wesley. Pero a Wesley le preguntaron en una ocasión que si él pensaba que él iba a ver a Spurgeon en el reino de los cielos. Y Wesley dijo, no, yo no creo, no. Ajá. No, porque Spurgeon va a estar tan cerca de Dios que yo no voy a alcanzar a verlo. Dios se reserva el derecho de usar personas que difieren conmigo. Porque yo no le doy permiso a Dios para él hacer lo que tiene que hacer. La gracia implica que puede ser que llegue un momento en que Dios me pida, Miguel, terminó tu trabajo y yo quiero reemplazarte. No, 40 años, 20 años aquí. No lo quiero hacer. Miguel, yo he terminado. Como Moisés. Moisés, llegó tu hora y llegó la hora de Josué. Dios, pero permíteme entrar a la tierra prometida. Moisés, hemos terminado. Dios, pero Moisés, no me hables más de eso. Hemos terminado. Yo le he pedido a Dios ya que cuando mi tiempo en mi congregación, si no ha llegado antes, llegue, cuando Él haya terminado conmigo, que me lo deje saber claramente, porque yo quiero tenderle la alfombra a mi sucesor. Porque no se trata de Miguel Núñez, se trata de los propósitos de Dios. Y cuando Dios haya terminado conmigo, yo no quiero vivir un solo día más, porque a partir de ahí comienzo a vivir despropósito. Y si me he pasado años viviendo con propósito, ¿para qué voy a desenvolverme ahora a vivir despropósito? De manera que Dios sabe en mi corazón que el día que Él quiera reemplazarme, yo estoy en la mejor disposición de ser reemplazado. Porque no se trata de que yo me lleve el honor y la gloria, ¿no? Se trata de que Él reciba el honor y la gloria, porque todo cuanto me ha dado, todo cuanto he hecho, la habilidad aún de respirar esta mañana, la he recibido en Cristo y por los méritos de Cristo. Cierra tus ojos. Quizás el Espíritu de Dios te ha hablado a través de su palabra en esta mañana. Quizás tú has reconocido tu necesidad de perdón. Y ahí donde estás, si tú sientes la convicción de Dios y has entendido que ha estado fuera de su presencia, fuera de su reino, porque aún no le conoces, aún no le has recibido, ahí donde estás, tú puedes arrepentirte y hablar con Dios en tus palabras, en tus términos, pero entendiendo que necesitas el perdón de Dios y que lo único que te puede dar ese perdón es la sangre derramada en la cruz, y que la salvación que podrías recibir la recibe en Cristo y por sus méritos.
Tú puedes orar ahí entre tú y Dios, Dios va a escuchar. Yo me voy a sentar, yo voy a orar un minuto y luego voy a salir. Pero tú sigues orando. Y si Dios te ha hablado porque te has dado cuenta, para otro grupo, ahora que no ha estado viviendo verdaderamente su gracia y que mucho ha sido por obras, pídele perdón a Dios. Él va a oír tu clamor y pídele que te enseñe a vivir su gracia como Él la ha revelado. En el nombre de Jesús. Amén.